Clave genética 43. Progreso. Par programado, clave genética 23. Anillo codónico, el anillo del destino, junto con la 34 y la 43. Fisiología, oído interno. Aminoácido, aspargina. Siddhi, epifanía. Don, revelación. Sombra, sordera. La sombra de la clave genética 43, sordera. Supervivencia, servicio, rendición. Hay un proceso natural codificado en el interior de cada ser humano que comporta esencialmente 3 estadios: supervivencia, servicio y rendición. Son 3 estadios arquetípicos coincidentes con los 3 niveles o bandas que conforman el espectro humano de conciencia sobre el que se construye el libro de las 64 claves genéticas. En la frecuencia de la sombra se opera siempre desde el modelo de supervivencia genético, que está anclado y codificado a su vez por la frecuencia del miedo. En el nivel del don, te incorporas a un género de servicio en el que la transformación ya ha tenido lugar interiormente, lo que te permite operar en un modo más eficiente con la totalidad. El estadio final implica una transformación total, ya que tu conciencia individual se rinde y tu ADN se puede permitir funcionar por fin sin ninguna interferencia. Lo común a cada uno de esos 3 estadios es la transformación como proceso en sí mismo. En cada nivel ocurren saltos de conciencia. Tendemos a atravesar largos periodos en los que parece que poco o nada cambia en nosotros y de repente, en un tris, sucede algo o vivimos una experiencia que cambia nuestra vida desde ese momento en adelante. Estos eventos transformativos no se pueden profetizar en la vida, como tampoco pueden predecirse sus efectos sobre nosotros. Tal y como atestiguan los más sabios y antiguos textos, la única certeza en la vida es la del propio cambio. En la conciencia de la sombra, el cambio es lo que quieres, pero el verdadero cambio se te niega, justo porque tú quieres cambiar. Por eso no se da el cambio. La sombra de la clave 43, la sordera, es la que te impide oír las más sencillas verdades. En este sentido, la sordera es la incapacidad de oír lo que está sucediendo dentro de ti. La sordera es la incapacidad de oír lo que está sucediendo dentro de ti. Dado que la frecuencia de la sombra es un campo de miedo creado por los humanos, no puedes oír la verdad internamente debido al ruido generado por el aura subacústica de la humanidad. La clave genética 43 tiene que ver con lo acústico y con la escucha interior. El don de la revelación requiere de un entorno interior en calma, y dado que las bajas frecuencias son tan ensordecedoras, es muy raro encontrar un ser humano con un aura limpia y relajada. Una revelación clara de las altas frecuencias puede cambiarnos la vida por completo, porque la verdadera revelación es una mutación en la estructura del ADN. La sombra de la clave genética 43 bloquea estos eventos interiores, porque sintoniza a la persona con las más bajas frecuencias del planeta, que son el puro ruido. La clave genética 43 tiene que ver con las sorpresas y no revelará sus secretos a una mente tensa. El pulso de la vida sigue un ritmo muy enfocado que periódicamente sufre de fluctuaciones inesperadas. Y es tan certero este ritmo que podemos observarlo en el movimiento de las galaxias e incluso en el funcionamiento minucioso del mundo subatómico. Podemos verlo en todos lados, pero si miramos lo suficientemente lejos,
podremos observar también las anomalías que rompen el modelo. Esta es la razón por la que, por ejemplo, la ciencia ha sido incapaz de explicar todo el universo, porque el umbral de entrada siempre está cambiando. La mente humana se siente infeliz en un universo de incertidumbres. Al ser un aspecto más del universo, nuestros propios cuerpos están sujetos a las mismas fluctuaciones que llamamos por lo general humores. En la frecuencia de la sombra, los individuos se niegan a aceptar que no puedan controlar su funcionamiento interior y sus humores. Nos pasamos la vida entera tratando de crear ilusiones de seguridad y de estabilidad. La mayoría del mundo todavía existe solo a un nivel de subsistencia tal que no se puede permitir estar preocupado por cómo se siente, sencillamente están muy ocupados en los temas de supervivencia. Pero en aquellas sociedades que se han liberado de las frecuencias originarias de supervivencia, el miedo todavía persiste. Y siguiendo en esta línea, podríamos decir que pasamos de ser guerreros a ser seres preocupados. La clave genética 43 está vinculada con el progreso de la conciencia en la forma, que se mide a través de la evaluación de la eficiencia en que funciona esa determinada forma. En las sociedades desarrolladas, por ejemplo, son los adelantos tecnológicos los que permiten un nivel elevado de eficiencia y de autonomía. Pero esos progresos no garantizan siempre y fehacientemente ni que esas sociedades sean más felices, ni que tales avances lleguen a difundirse en todas las civilizaciones humanas. Darse cuenta de ello constituye un estadio vital de la evolución humana. El miedo que gobierna la frecuencia de la sombra tiene un modo concreto de autorreferencia, y ese termómetro es cómo se siente nuestro cuerpo, lo que genera un gran dilema en nosotros porque nos sitúa en la búsqueda de la felicidad. Lo que los humanos llamamos corrientemente felicidad no es más que uno de los aspectos de nuestra química natural, que a veces experimentamos y a veces no experimentamos. Una buena parte del tiempo no nos sentimos felices, simplemente porque estamos intentando generar felicidad para el futuro. La sociedad moderna está bloqueada en la idea de crear un sentido externo de seguridad. Asumimos que la felicidad llega de la mano de la seguridad financiera o matrimonial, cuando de hecho no depende de ningún factor externo. El verdadero propósito de la sombra de la clave 43, contemplada a nivel colectivo, genético, consiste en crear una sociedad más eficiente que alcance un desarrollo tal que ningún factor externo pueda hipotecar nuestra felicidad interna y natural. El hecho de hacer oídos sordos a nuestros miedos puede conducirnos finalmente a enfrentarlos uno a uno. Este es el poder de la frecuencia de la sombra de esta clave genética como potencial fuerza evolutiva. La sombra de la clave genética 43 impacta de una manera puramente individual en las personas. El individuo está tan interesado en quitarse de encima sus propias incertidumbres que se empeña en encontrar la relación perfecta o en hacer dinero en una cantidad suficiente para poder relajarse o en cambiar su cuerpo o estilo de vida para sentirse por fin mejor consigo mismo. La sociedad moderna se ha constituido sobre la desesperación individual para escaparse del sentir. En realidad, no estamos sordos en absoluto. Simplemente estamos demasiado ocupados y preocupados como para oír, o demasiado atareados, sabiendo lo que estamos haciendo como para escuchar.
Nuestra contradicción estriba en que intentamos escapar de la espiral del no sentirse satisfecho, y al hacerlo, lo que de verdad sucede es que permanecemos en esa misma espiral de insatisfacción. Todo lo que intentes hacer en aras de conseguir satisfacción tendrá el efecto de complicarte la vida cada vez más. No hay que olvidar que el par programado de esta clave genética es la sombra de la clave 23, la complejidad. Tu capacidad de escucha funciona bien. Lo que ocurre es que está totalmente obstruida por el ruido interior de tu mente. En nuestro mundo actual, se supone que cada uno ha de saber qué hacer en la vida, bajo la creencia de que todo tiene que estar asegurado. La verdad es que nada es seguro, y en lo más profundo de tu ser, los mensajes de tu cuerpo vuelven una y otra vez para recordarte esta verdad. Da igual cuánto mejores y refines tu estilo de vida. El nombre original en chino para este 43 hexagrama es progreso. Y como hemos visto, la vida tiene que ver con la sucesión de progresos esporádicos. Conforme te vayas elevando en la jerarquía planetaria, te darás cuenta de que ninguna cantidad de libertad individual o de bienestar podrían llenar tu vacío interior. Solo cuando afrontes este hecho podrás realizar el primer avance. Este avance o progreso sucederá cuando comiences a aceptar que en realidad no te estás sintiendo cómodo en este tipo de mundo. Ningún individuo se puede sentir cómodo en la sociedad, porque si bien la sociedad tiende a ser consistente y relativamente estable, el individuo no es ninguna de esas cosas, ni consistente ni estable. Para precipitar este gran progreso de la conciencia, tienes que mirar honestamente a uno de tus miedos más profundos. El miedo a ser rechazado por la sociedad. Dentro de cada individuo hay un espíritu de rebelión pulsante, y es este espíritu el que comienza a desperezarse cuando te percatas de cuán sordo has estado a esa voz rebelde, mientras sí atendías las voces de lo que la sociedad, la cultura y la historia esperaban de ti. Naturaleza represiva, preocupada. Los dos aspectos de la sombra 43 tienen que ver con el ruido. Este aspecto represivo se basa en el ruido interno, en la tendencia humana a preocuparse. La preocupación se sustenta en una mente que da vueltas en círculo, intentando imaginarse escenarios para escapar de la preocupación. Nos presiona para realizar todo tipo de actividades que esperamos terminen con esa preocupación. Pero lo cierto es que una vez que la actividad ha terminado, en el vacío que deja, aparece una nueva preocupación para llenarlo, perpetuándose una espiral mental de gran incomodidad. Toda preocupación está basada en el miedo. En el caso de la sombra represiva de la clave genética 43, se trata del miedo de no encajar en el mundo o estar fuera de juego. Este miedo es un miedo puro en su esencia, pero cuando lo reprimimos se convierte en un monstruo que nos conduce una y otra vez a intentar acabar con un sentimiento gracias a un logro externo. Solamente cuando nos enfrentamos cara a cara con ese miedo, nos damos cuenta de la cantidad de potencial creativo que albergaba nuestro rebelde interior. Naturaleza reactiva, ruidosa. El aspecto reactivo de esta sombra se manifiesta externamente como ruido
o como la tendencia humana a hablar por hablar. Se trata de personas que no hablan para comunicar algo, pues ni siquiera están interesadas en lo que los otros tengan que decir. Simplemente y de un modo totalmente inconsciente, lo que intentan es deshacerse de la posibilidad de escuchar ese sentimiento interior que les indica lo miserables que se sienten. A este hecho debe añadirse que este tipo de personas tienen una gran necesidad de ser aceptadas y comprendidas por los demás. Sin embargo, al no escucharse a sí mismos, resultan con frecuencia inoportunos. En vez de conseguir aceptación, este tipo de gente se siente por lo general incomprendida y en muchos casos rechazada. Esta dinámica no consigue otra cosa que hacerlos más fuertes en sus férreos puntos de vista y por lo tanto más paranoicos y disgustados por ser tan incomprendidos. Llevada al extremo, este tipo de naturaleza termina sintiéndose tan condenada al ostracismo que vuelca su rabia en los más cercanos o en la sociedad en general. El don de la clave genética 43, revelación. El rebelde creativo. Gracias al don de la clave 43, nace el espíritu de rebeldía. Cada ser humano nace para ser un rebelde, es decir, para llenar un espacio en el mundo que no puede ser habitado por ningún otro. La maravilla del ser humano es esta genialidad impredecible, espontánea, clara. Como individuos, cuando despertamos a nuestro verdadero potencial creativo, advertimos que lo que permanecía oculto en nuestro ADN comienza a emerger y nos empuja más allá de la frecuencia de supervivencia. Así es como entramos en el estadio del servicio. Cuando pensamos en la palabra servicio, puede que tengamos alguna idea preconcebida sobre su significado y su marco de referencia. Sin embargo, servicio a la totalidad no es lo mismo que servicio a la sociedad. El concepto de servicio que lleva consigo el don de la clave 43 es el de la rebelión. Sin una pasión creativa y la revelación del mensaje individual que portamos cada uno, la vida no sería solamente estúpida, sino que probablemente se terminaría inmediatamente. Sin la espontaneidad, lo inesperado y lo peligroso, lo cierto es que no se puede evolucionar. Una sociedad atrapada en la frecuencia de la sombra no ama a los espíritus rebeldes en absoluto, pues al rebelde no se le puede controlar y parece que su presencia amenaza la propia seguridad que otros humanos han construido con tanto tiempo y esfuerzo. La naturaleza del espíritu humano individual es novelesca. En realidad, todos tenemos un espíritu de poetas, de piratas y de amantes. Estamos en contra de las categorizaciones y de los estereotipos fijos para calzarnos los roles impuestos por la sociedad. Por lo tanto, es bastante irónico que, aunque dentro de cada ser humano viva un héroe o heroína en potencia, hayamos creado un mundo en el que este tipo de espíritus son catalogados como antisociales. Adoramos a estos héroes, pero lo hacemos a una distancia prudencial de protección, de manera que la contribución creativa del despertar individual no pueda servir a la sociedad de un modo directo. Sirve a otros individuos para que se inspiren en ellos y para que se lancen a tomar el riesgo que supone descubrir la genialidad única, latente, que duerme en cada uno de ellos. En última instancia, se trata de un tipo de servicio que revierte en la totalidad, porque agita el sistema constantemente y todos los sistemas
necesitan regularmente un poco de agitación, pues de otro modo se congelan y se estancan. Al nivel de frecuencia del don, la misma limitación de la baja frecuencia, la sordera, se convierte en un gran aliado, pues en vez de dejar de escucharte a ti mismo, comienzas a hacer oídos sordos al statu quo. Esta es la primera ley del rebelde: confiar en su propia voz interior, sin importarle las consecuencias. Este es el verdadero significado del don de la revelación. Una revelación que no convierte al rebelde en una fuerza destructiva ni en un reaccionario que vuelca sus frustraciones hacia afuera o que desperdicia su tiempo condenando y culpando a los demás, que es el juego de la frecuencia de la sombra. El rebelde que resulta del despertar del don de la 43 es inmensamente creativo. Él o ella sencillamente cortan un nuevo patrón, un nuevo camino, sin importarles hacia dónde les llevará. Esta es la sordera del rebelde: olvidar el futuro por completo y simplemente dejarse guiar por la revelación interior. La verdadera revelación se deleita con la simplicidad, que es el don de la clave genética 23, lo que trae como resultado más eficiencia. El don de la clave genética 43 refleja todo en ti. No te puedes permitir confiar en ninguna fuente externa, por mucho que reivindique sabiduría y conocimiento. No se trata de que renuncies a escuchar ese tipo de cosas, sino que dejes de estar influido por ellas. Solo cuando confíes en tu verdad esencial, se podrá manifestarse el progreso desde lo más profundo de tus células, desde el mismo ADN. Dado que este don de la clave 43 se arraiga en el campo acústico, la revelación no se ve, sino que se oye a un nivel subacústico y se experimenta como un flujo de conocimiento al interior de las células de tu cuerpo. El proceso de revelación es una experiencia muy transformadora, pues toca lo más esencial de tu naturaleza. No la puedes provocar. La única manera que tienes de experimentar la revelación es gracias a lo inesperado, así que deja de buscarla. Se parece bastante al proceso de escribir una canción o una pieza poética. Cuanto más lo intentas, más difícil se vuelve. La revelación sucede en su propio tiempo y a su propio modo. Una vez que acontece, comienzas a sentir una gran libertad interior, porque cada revelación abre ante ti una experiencia más amplia del despertar humano. En la cultura japonesa, una de las palabras claves para describir la revelación es satori, que implica un progreso repentino originado en el interior. Ningún maestro o sistema te puede llevar a vivir una experiencia de satori, que muy frecuentemente se da con solo relajarte cada vez más en tu naturaleza primigenia interna. Cuanto más habituales se vuelvan esas revelaciones o satori, más comenzará a extenderse y a bañar tu espíritu un profundo espíritu de confianza, como si el misterio de la vida se estuviera desvelando directamente en tu interior. Empiezas a darte cuenta de que, aunque no puedas crear estos progresos, puedes expandir el ambiente en el que parecen suceder. Este contexto es el de una profunda relajación y soledad. Tal tipo de soledad no significa que tengas que separarte del mundo, sino que puedes usar la misma sordera de la correspondiente sombra de esta clave genética como filtro para todo aquello que no sea esencial y bello en tu vida. Te convertirás en un ser más contemplativo y tu andadura por la tierra se volverá más en un deambular que en un mero seguimiento de la señalización externa. En este camino
Tu conciencia se enfocará en lo interior sin perder nada de su mundanidad, convirtiéndote en un ser único y al mismo tiempo integrado y accesible. La clave genética 43 está ligada en tu ADN a la 34, con la que configura la pareja química que da origen al anillo codónico conocido como el anillo del destino. El destino humano está atrapado entre las dos polaridades que representan este par de claves genéticas. La clave 34 representa la urgencia por evolucionar y convertirse en más, mientras que la clave 43 representa la pulsión divina por involucrarse y bucear en el mundo de la forma. El secreto de este anillo codónico es la sincronización, que a lo largo de la historia ha susurrado grandes verdades en los oídos de aquellos cuya visión interior se ha desarrollado lo suficiente como para poder oírlas. La vida es un misterio en el que la oportunidad y el amor danzan juntos. Cuanto más permites que el amor entre en tu vida, más oportunidades aparecen que trabajan a tu favor. Cuando amas total e incondicionalmente, hasta las oportunidades se muestran como una ilusión y la geometría cósmica o cosmometría que la sostiene se revela más allá de todas las cosas. Solo entonces tu sincronización se vuelve perfecta y lo que parecía ser aleatorio se empieza a comprender como un aspecto del universo holográfico desplegando su mitología en tu vida. El destino está gobernado por la combinación de fortaleza humana y visión interior. Solo al nivel del Siddhi se puede trascender completamente la fuerza del destino. El Siddhi de la clave 43, Epifanía, la estrella y los magos. Somos testigos de cómo la evolución en nuestro planeta nos está dirigiendo continuamente hacia un espacio de creciente libertad individual. Nuestros avances tecnológicos nos han convertido en seres tan eficientes que cada vez más gente dispone de tiempo para reflexionar de verdad sobre el significado de esta vida. Este estadio de nuestra evolución no puede hacer más que acrecentarse con el fin de que la especie humana esté lista para saltos cuánticos de naturaleza cada vez más espiritual, ya que la naturaleza del don de la revelación se convertirá en un lugar común en la vida de todos. Mientras el espíritu de rebelión humano se aviva, tu ADN se sintoniza con frecuencias cada vez más altas y refinadas. Esto significa que la era de la verdad individual tomará el relevo de una era basada en la necesidad de medias verdades a nivel colectivo y que se instituyó con la idea de escapar de la inseguridad. Este trabajo con las 64 claves genéticas es un primer ejemplo del amanecer de esta nueva era, ya que describe cada uno de esos códigos de conciencia con sus instrucciones concretas. Por lo tanto, no clama por sostener ninguna verdad, ya que la verdad se encuentra en cada uno de nosotros. Cuando se ve, se lee o se escucha, puede incluso catalizar un proceso de reconocimiento en tu propio ADN. En este sentido, hay que entender que la verdadera revelación solamente llega cuando todas las instrucciones exteriores han desaparecido. Como aprendimos al comienzo de esta clave genética, todos los seres humanos atravesamos 3 estadios naturales de evolución: supervivencia a nivel de la sombra,
servicio a nivel del don y por fin rendición a nivel del SIDI. El SIDI de la clave genética 43 es el de la epifanía, la representación final del progreso de la conciencia hasta el máximo nivel posible para un ser humano. A pesar de que este concepto provenga de la tradición cristiana, el término epifanía deriva de griego antiguo y significa manifestación interior. Uno de los significados del término está relacionado con la manifestación del ser divino, por lo que se lo ha asociado al reconocimiento de la naturaleza divina del niño Jesús. El SIDI de la epifanía es una rendición interior o abandono que se da en algunos seres humanos. Cuando sucede, esos humanos cesan en su identificación consigo mismos y comienzan a ser la manifestación de la divinidad. Hay una gran diferencia entre ser la manifestación de la divinidad y ser la manifestación de un ser divino. La epifanía no exalta especialmente un ser divino en concreto. La epifanía es la manifestación de que lo único que hay es la pura conciencia. En muchos sentidos, la epifanía del SIDI de la clave 43 sería una gran decepción si se pudiera sobrevivir al hecho de estar decepcionado, ya que representa la repentina revelación desde tu interior de que has estado malgastando tu tiempo en la búsqueda de un Dios externo o de un Dios interno. La iluminación de Buda es un ejemplo hermoso de epifanía, cuando después de tantos años de búsqueda y meditación, simplemente se sintió tan cansado que tiró la toalla. Solo al tirar la toalla, en ese gesto de profunda rendición, experimentó su repentina epifanía, el reconocerse como un humano común en busca de algo que ya era. Incluso, aunque al escuchar esto parezca que tiene sentido para ti, seguirás sin poder hacer nada para provocar tu epifanía, pues esta llega solo de manera inesperada. Cada persona que experimenta el SIDI de la epifanía lo hace de un modo diferente. Buda tuvo incluso que llegar a tirar la toalla, pero cada persona experimenta su epifanía de manera diferente. Por ejemplo, se cuenta una historia de una chamana esquimal de nombre Ubabnuk que experimentó su epifanía mientras hacía pis en una noche estrellada. Nadie puede saber cómo, cuándo o a quién le va a llegar su epifanía, y eso es un maravilloso misterio. Aunque la epifanía esté asociada con el simbolismo cristiano, también se refiere al reconocimiento de Cristo gracias a los 3 magos que le ofrecieron sus dones. Esta atractiva historia de los 3 sabios que llegaron de Oriente y siguieron la estrella del nacimiento de Jesús está llena de misterios arquetípicos. Si pudiéramos entender la leyenda de la epifanía cristiana como un código interno, mítico, podríamos también notar que contiene una gran verdad oculta, relativa al paso final de la evolución humana. Los 3 magos y sus regalos podrían ser interpretados como muchas cosas, ya que la mayoría de los mitos esotéricos se fundan en la triple naturaleza de la divinidad. Lo que nosotros vemos es la unión de esta triple naturaleza en torno al niño Jesús, reunidos por una fuerza celestial, la estrella. La estrella puede interpretarse como un signo del destino o del movimiento de las esferas que va más allá de nuestra comprensión humana. Los magos y sus regalos se pueden interpretar como 3 aspectos diversos o 3 niveles de nuestro ser, reunidos y unificados por el Cristo. El SIDI de la clave 43 es especial en otro sentido, ya que es una de las 7 claves genéticas que abren las puertas de la gracia, para que ésta pueda entrar en el mundo de la forma. En la clave genética 22 nos referimos a la apertura de los 7 sellos sagrados, los códigos específicos del ADN humano.
cuyo propósito original es sanar un aspecto determinado y vital de la herida humana. El Siddhi de la clave 43 representa la apertura del cuarto sello, que libera el gran miedo de los humanos a ser rechazados y que expande el corazón de todos los individuos. Este Siddhi tiene un destino poderoso dentro del genoma humano: crear saltos cuánticos en masa dentro del linaje genético y abrir de este modo las fronteras y límites que separan comunidades y países. Por último, la epifanía es una explosión en el corazón humano, una apertura y aceptación de los otros, así como el divino espíritu de la amistad que está en el núcleo de todo ser humano. A nivel individual, el Siddhi de la clave 43 es y se mantendrá siempre como algo único en cada persona que lo encarne. La encarnación del Siddhi permite ver más allá de los trabajos del universo y de la mente humana. Es el único progreso que no puedes anticipar o imaginar, porque termina con todo lo que creías saber del mundo. Hay una enorme cantidad de risa almacenada en este Siddhi, ya que la epifanía te acorrala en medio de la paradoja más grande de todos los tiempos, que eres lo que eres y que nada se puede añadir o quitar a tu naturaleza a pesar de tus experiencias. Cuando el Siddhi de la clave 43 se manifiesta en el mundo, representa a menudo el papel del loco en el más profundo y místico significado del término. Se trata de personas que saben que nada de lo que hagan o digan tiene importancia o relevancia alguna, así que simplemente actúan como les gusta y dicen lo que quieren. Como consecuencia de ello, esa casta de seres despiertos rompe inevitablemente con todas las reglas de cómo debería ser y comportarse un ser iluminado. Tanto es así que están siempre bromeando consigo mismos. Con el Siddhi de la clave 43, la única cosa que sabes es que no sabes absolutamente nada. Comprenderlo es tan delicioso que simplemente no serás capaz de detener la maravilla y la belleza que supone. Así que deberás hacer oídos sordos a todo, excepto a lo divino. Clave genética 43, progreso. Y bueno, siempre me tomo un ratito para dejarme hablar, dejarme tomar. Y bueno, si fuéramos a ir punto por punto, que eso tengo pensado hacerlo en forma de meditación o de algún Zoom más adelante. No sé cuándo será el momento que escuches esto, pero quizás en este momento ya ha pasado el tiempo de cuando lo grabé y ya quizás estén por aquí en la plataforma. Hoy voy a vincularlo con el trabajo que vengo haciendo hace años con el sistema facial, que es esa red tridimensional que contiene silicio, que para mí es claramente el conductor de la luz y la información, y que para mí, por supuesto, no es en forma científica, sino en forma experiencial. He podido comprobar 1,000 veces la conexión que me trae esa voz de esta sordera que habla esta clave, ¿verdad? Es como escuchar realmente lo que el cuerpo tiene para decirme. Entonces, cuando hacemos un trabajo que es de movimiento corporal, muy consciente, muy lento, aunque a veces hacemos algunos que implican movimiento y descarga, pero que luego encontramos como ese espacio usando la interocepción, que es esa mirada sutil, profunda, que es ese sentido que ya los científicos lo reconocieron como un sentido, que es la percepción, que se divide en dos: la propiocepción y la interocepción. La propiocepción es cuando a través de la propiocepción vos podés verte a ti misma. Si, por ejemplo,
sentís que un hombro está más caído, tenés una pierna más corta, tenés una cadera rotada. Es como vos sentís tu cuerpo con respecto al espacio y a ti mismo. Y la interocepción va más en relación a lo profundo y a lo sutil. Y eso es lo que nosotros trabajamos en entrenamiento corporal consciente. Y para mí ese contacto de esa escucha a nivel justamente de una escucha que tiene que ver mucho más con lo sensible, con lo que siento, me trae siempre una información que estaba ahí deseando ser escuchada. Es como si todo nuestro cuerpo físico apretado en sus carreteras, y yo a veces juego con la idea loca de compararlo con las carreteras del body graph, del diseño humano, ¿no? O sea, no se trata de lo mismo, pero sí tiene que ver con que circule o no esa energía. Creo firmemente que el trabajar la liberación de la tensión, que bueno, en mi cruz de la tensión evidentemente vengo a generar tensión y también a liberar tensión, entonces tengo como un trabajo hecho en mí misma muy profundo, y además con la gente que hace tiempo que viene experimentando un trabajo que ha logrado liberar de sí mismo tensiones que incluso hasta a veces la respuesta es casi espontánea, o se sienten más relajados a nivel del estado realmente de la persona, ¿no? Descansan mejor, se sienten como más comunicados con el entorno, más comunicados en las relaciones. Entonces, esta sordera de la clave 43 me parece que puede también tener que ver con escuchar profundamente lo que este cuerpo físico tiene impreso, ya sea por las experiencias que he vivido de miedo, por los condicionamientos que he experimentado cuando niña, o directamente con el miedo que yo traigo en mi química del ADN, que aflora en forma de miedos inconscientes y que genera esa tensión en el aquí y en el ahora. Espero que te sea útil dejarme hablar que tengo aquí para compartir. También te cuento que en esta plataforma tenés mucho material gratuito en relación a diseño humano, a entrenamiento corporal consciente, a curso de milagros. Me podés buscar en estas plataformas que están por aquí. Y bueno, estoy dedicada a dar clases de entrenamiento corporal consciente, pero también estoy proponiendo un programa que se llama Allí me ves hablando, en este Entrenando tu diseño. Si querés podés buscar acá en la plataforma, hay 6 videitos que te cuento un poco cómo lo estoy fusionando con mi herramienta. Y bueno, solo despedirme y decirte, como digo siempre al finalizar, desde mi proyectora, te veo cuando me veas.